Buenos días. Es un nuevo domingo y una nueva oportunidad que nos da el Señor para reunirnos en familia. Y qué mejor que reunirnos alabándole, adorándole y exaltándole. Entonces también dándole gracias. Damos gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno, porque todos estamos bien, porque Él ha sido provisión para nuestras casas, ha sido provisión para nuestra vida. No nos ha faltado la palabra, no nos ha faltado el alimento, el techo, el vestido. También damos gracias a Dios por haber tocado corazones de muchas personas que han estado contribuyendo para hacer llegar mercados y ayudas a las personas que más lo necesitan. Entonces, gracias Dios Santísimo, y vamos a alabar y adorar el nombre precioso de ese soberano Señor amado que nos ha dado la vida y que nos ha dado salvación y vida eterna. Hola familia, buenos días. Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que estén disfrutando de este nuevo día, de esta mañana tan hermosa que Dios nos ha regalado, que a pesar de las dificultades, a pesar de la situación, a pesar de cualquier cosa que le esté afectando en esta mañana, sea una enfermedad, sea una tristeza, sea de pronto necesidad, sea simplemente que esté distraído, que pueda concentrarse, que pueda ponerse ya a modo culto, y entiéndase culto como rendirle adoración a Dios. Y bueno, me alegra mucho nuevamente poder saludarlos. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, agradezcámosle a Dios porque el solo hecho de abrir nuestros ojos, pese a todas las demás situaciones, es un milagro que Dios hoy está haciendo con usted y con su familia. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque cada mañana, Señor, al despertar, podemos darte gloria y honra, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Dios. En esta mañana yo te pido por cada familia, Señor, por cada familia que hace parte de Sembradores, Señor, por cada persona que está viendo esta transmisión, Dios mío. Te ruego que llegues a sus casas, que llegues a sus corazones, Señor, que ministres sus vidas, Señor, y que si es tu voluntad, Dios, hagas un milagro, Señor. Disponga su corazón. Si esta mañana usted necesita un milagro, disponga su corazón y crea, porque Él sí lo puede hacer todo. Y me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará, todo va a estar bien, everything will be alright. Tu mundo en su mano está, el mundo en su mano está, creador del universo, venció toda ansiedad. En su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por
¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be right. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, todo va a estar bien. Porque sabemos que en ti siempre va a haber un futuro lleno de esperanza para nosotros, pese a cualquier situación, pese a cualquier problema. Señor, sabemos que sea aquí o sea cuando estemos contigo, Dios, vamos a tener esperanza. Te damos gracias, te exaltamos, Dios, porque eres bueno, Jesús. Amén. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, solo en ti confiaré. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, solo en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Y eres tú mi sostén en mi necesidad. Oh, Jesús, Jesús, en ti esperaré. Jesús, Jesús, Jesús. En ti confiaré. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad.
nuestro sostén en medio de nuestra necesidad. Amén. Los invitamos a que reciban de la palabra de Dios en esta mañana. Disponga ahora su corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirle. Hágale una oración allá a Dios muy personal y muy íntima, donde usted le diga: Señor, yo quiero que hoy tú me hables, que hoy al terminar esta transmisión yo tenga por lo menos una tarea en mi vida que deba cambiar, que deba mejorar o que deba empezar a hacer. Los amamos en el amor del Señor, esperamos que estén muy bien, oramos por ustedes y esperamos que allá en su casa, donde estén, en medio de la situación que estén pasando, puedan sentir el gozo del Señor en esta mañana. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Nos hemos gozado alabando y adorando a nuestro buen Dios. Y ahora debemos estar listos, debemos estar todos unidos alrededor de la palabra del Señor. Vamos entonces a recibir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces estamos todos dispuestos, con un corazón dispuesto, y pedimos a Dios que abra nuestra mente y que nos una en un mismo espíritu para que la palabra y el mensaje que Él trae para nuestras vidas pase a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos esta semana llevarlo a la práctica. Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Qué gusto poder estar acá con ustedes. Qué gusto, después de una semana, podernos encontrar de nuevo para poder reunirnos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios por todo lo que vivimos, darle gracias a Dios porque estamos vivos, darle gracias a Dios porque todavía podemos estar reuniéndonos a través de estos medios. En esta semana un pastor me decía: si a nosotros nos quitaran en este momento el WhatsApp, nos quitaran en este momento el internet, las redes sociales, por llamarlos de alguna manera, las aplicaciones como Zoom, Jitsi, Meet, qué sé yo, y nos quitaran de pronto el Face, el YouTube, acabarían con la forma en que nos estamos comunicando. Les cuento que hay países que están así. Hay países que se encuentran en este momento en esas condiciones. Venezuela está en esas condiciones. Venezuela no tiene medios, no tiene cómo comunicarse. Está bastante difícil la situación de este país. Pero nosotros tenemos la oportunidad y le doy gracias a Dios porque lo podemos estar haciendo. Gracias a Dios. Y me alegra poderlos ver allá a la distancia, saber que están allá observándonos, saber que nos podemos encontrar semanalmente. Le doy gracias a Dios por eso. Bueno, y venimos a estudiar la palabra del Señor. Venimos a poder compartir de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. Hace 15 días vimos el primer capítulo del libro de Jonás. Hoy vamos a ver el segundo capítulo del libro de Jonás. Y es bien interesante, es bien motivante poder leer todo un libro y poderles traer todo lo que nos tiene que decir Dios a través de este libro. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, luego vamos a orar y vamos a ir a la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esta palabra. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Amén. Muy bien, dice la palabra. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia.
aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das de poder estudiarla, de poder leerla, de poder escucharla, Señor, de poder predicarla, de poder enseñarla, bendito Dios. Qué privilegio más grande que tenemos, bendito Señor. Y por eso te tenemos que dar gracias y te tenemos que dar la honra y te tenemos que dar toda la alabanza a ti, bendito Señor. Porque sabemos que tú eres bueno, que para siempre son tus misericordias. Y la misericordia más grande que podemos tener, bendito Señor, es que tú nos hables por tu palabra y nos hayas escogido, Padre Santo, para seguirte. Te doy gracias, bendito Dios. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú en tu soberanía, en tu poder, traigas, Padre Santo, a mi mente tus palabras, Señor, y a mi boca, Padre Santo, para decir lo que tú quieres, bendito Señor, en el día de hoy. Háblanos, Padre Santo, por tu palabra. Háblale a esa persona, bendito Dios, que nunca ha escuchado tu palabra, y al que ya la escuchó, recuérdale, bendito Señor, que tú eres el santo, el poderoso, el gran yo soy, el maravilloso. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para gloria de tu santo nombre, bendito Padre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Jonás. Y en muchas Biblias dice la oración de Jonás. Pero antes de que entremos en materia, quiero contarles una historia. Y es la historia de un marinero. En 1981, un marinero inglés de nombre James trabajaba en un barco ballenero, es decir, dedicado a la caza de las ballenas. En una ocasión perseguían un cachalote, la más grande de las ballenas, que puede medir hasta 25 metros de longitud. Se acercaron al animal en botes y lo arponearon, hiriéndole. El animal volteó uno de los botes y nadó hacia el fondo del mar. Procedieron al rescate de los marineros y lamentablemente James, el marinero, no fue encontrado. Al día siguiente apareció aquel animal muerto flotando sobre la superficie del mar. Lo recogieron y cuando lo estaban arreglando, o sea, cuando lo estaban despellejando, descubrieron un bulto en el estómago del pez y era James, 36 horas después de haber desaparecido. Inconsciente, con el rostro blanqueado, tardaron 5 horas en reanimarlo. El hombre contó su experiencia de caer del bote al mar y luego solo ver oscuridad e ir deslizándose por un tubo en el que palpó diversos peces. Sintió un fuerte dolor de cabeza y mucho calor, y en todo momento estuvo convencido que iba a morir en el estómago de la ballena. Y dice él que gracias a Dios perdió el conocimiento hasta despertar en un camarote de la embarcación. Es la historia de James, un hombre común y corriente, apenas en 1981, hace poco. Este dato ustedes lo pueden encontrar en Google. Es una historia real
no es una historia de ficción. Y la encontré y quise compartírsela porque es muy pertinente para lo que estamos estudiando hoy. La narración que les acabo de decir dice que le dolió la cabeza, porque es que, según los estudiosos, dentro del vientre de un gran pez como este, la temperatura sube a 40 grados. Entonces, fue normal todo lo que le pasó, y aparte de eso, el dolor de cabeza y todo lo que vivió. Y por eso él da gracias a Dios porque perdió el conocimiento. Como les digo, esta historia es muy pertinente y muestra que la historia de Jonás no es del otro mundo, ni es una historia de ciencia ficción, que en un gran pez de 25 metros de longitud puede fácilmente entrar un hombre, no ser devorado y sencillamente morir asfixiado dentro del gran pez o volver a ser vomitado por el pez. Es bien interesante esto. Si quiere datos más precisos, usted los puede buscar y puede buscar esta historia. Y es bien interesante la historia y lo transporta a la historia de Jonás de una manera, le recrea a uno esta historia. Muy bien, pero ¿por qué estamos en el capítulo 2? Porque ya vimos el 1, es apenas normal. Y es bien interesante esto. Pero ¿qué nos relata entonces el capítulo 1? ¿Cómo es que comienza la historia? La historia comienza con Dios dándole una orden a Jonás y sencillamente se para y aparentemente pareciera que fuese a cumplir la orden, pero no la cumple, se va para el lado opuesto de donde el Dios Todopoderoso le dice. Luego de eso entonces se monta en un barco, tiene allá un gran conflicto, vive una gran situación con unos marineros, con el capitán del barco y con el mismo Dios. Y entonces llega un punto donde él dice en quién cree, de dónde es, de dónde viene y qué clase de persona es. Y los marineros tratan de llevar el barco a la orilla para que el barco no se pierda, el barco no se dañe, el barco no se voltee. Y en un momento Jonás les dice que si lo botan a él al mar, que realmente ahí se acaba todo el problema que tiene este barco, los marineros y el capitán del barco. Y así lo hacen. Ahí más o menos vamos en el versículo 16. Y entonces en el 16, 15, 16, botan a Jonás al mar. El barco, la tempestad se aquieta, el barco ya no tiene problema. Muy bien. Cuando Jonás cae al mar, entonces, ¿qué sucede? Jonás cae al mar. Cuando cae al mar, dice la palabra del Señor, y es bien interesante, como dice el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ahí termina, aparentemente, la historia del primer capítulo, ¿correcto? Y entonces termina cuando el Señor, entre que pasaban todas estas cosas, había preparado un gran pez. Y Jonás cae en el mar y el pez se traga a Jonás. O sea que ese versículo 17 es bien clave. Les quiero dar un dato que encontré por ahí escarbando y escudriñando la palabra, escudriñando algunos textos. Y es que ese versículo 17 que aparece en el capítulo 1, en la Biblia hebrea, es el versículo número 1 del capítulo 2. Y es bien interesante, porque entonces eso nos empata, entra muy bien en toda la historia que es el capítulo 2. Y entonces ya Jonás, estando en el vientre del gran pez, les voy a decir lo que realmente espero que ustedes entiendan y se lleven en su corazón de este segundo capítulo. Y es que
el Dios soberano, trata a Jonás en el vientre del pez, y éste reconoce la misericordia de Dios, la soberanía, y que solo la salvación proviene de él. ¿Qué debe recordar usted, mi hermano, mi hermana, el que me está escuchando allá? Que el Dios soberano trata a Jonás en el vientre del pez, y éste reconoce su misericordia, soberanía, y que la salvación solo proviene del Dios Todopoderoso. Es interesante que usted pueda recordar eso, pueda entender eso, y a medida que vayamos estudiando lo que es la palabra del Señor, entonces usted pueda, eso que usted entendió que está sucediendo en este capítulo 2, usted pueda entenderlo para su vida. ¿Correcto? Y entonces así vamos mirando. Este es un salmo de salmos. Esta oración de Jonás es un salmo de salmos. Es la expresión de las emociones de Jonás, haciendo uso de los salmos. Aquí se citan muchos salmos en esta oración, muchos, y los vamos a ir mirando. Pero él los cita para construir un salmo de alabanza a Dios desde el vientre del pez para su salvación, porque él sabe y él reconoce que la salvación solo viene del Señor. En medio de estos momentos de angustia, soledad, oscuridad e impotencia, medita en la palabra del Señor y expresa su confianza a Dios. Qué interesante. Vamos a mirar una primera parte, y este capítulo es muy fácil de dividir, de seccionar. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 9, casi que hasta el 10, pero es que en el 10 vemos cómo hay una reacción ahí, cómo el Señor interviene en lo que está pasando en la vida de Jonás. Cómo el Señor ya tenía todo preparado para lo que estaba pasando en la vida de Jonás. Muy bien, entonces de los versículos 1 al 9 podemos mirar cómo Dios trata a Jonás en el vientre del pez. Y en su angustia ora al Señor, reconociendo que la salvación le pertenece a Jehová. Miren cómo esto va ocurriendo. Versículos 1 al 2. Jonás ora y clama en medio de la prueba y reconoce que Jehová lo escucha. Miren cómo dice el versículo 1 y el 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Él clama, Jonás clama, ora en medio de la prueba y reconoce que el Señor lo está escuchando. Él conocía a Dios, él sabía, como buen profeta de Dios, conocía al Dios, conocía al Señor Dios Todopoderoso. Sabía que lo estaba escuchando. Sabía que por más de que estuviera allá viviendo esa gran tribulación, el Señor estaba con él. Imaginémonos nada más o sencillamente miremos lo que dice el pasaje, sin pensar en que nos estamos imaginando, sino analizando, discerniendo lo que dice ahí. Jonás estirado en el mar. La tempestad se calma. Jonás, por más de que sea un buen nadador, por más de que sea eso, Jonás se puede hundir, se hundió. El relato nos dice que llegó hasta lo profundo y en ese momento el Dios Todopoderoso hace que el gran pez se lo trague. Y en esas circunstancias, en esos minutos que pudieron ser no sé cuántos, Jonás tiene todo un diálogo con Dios, con el Dios Todopoderoso. Y sabe que el Dios Todopoderoso lo está escuchando, ora y clama, y en medio del clamor y de la oración entiende que el Dios Todopoderoso lo escucha. Yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, usted que está ahí, o usted que es la primera vez que escucha una predicación por el televisor, computador, celular, qué sé yo. Usted puede reconocer que cuando usted ora,
Dios le está escuchando. Que cuando usted clama, Dios le está escuchando. Miren, si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y si la respuesta es no, también gloria a Dios. A Dios le debemos dar gloria en todo y por todo. Muy seguramente el que ya tiene una relación con Dios sabe que en ocasiones cuando uno ora, parece que Dios no le escuchara. Se siente uno así. Pero no se perturbe por eso. No se perturbe si el Dios Todopoderoso pareciera que a uno no le escuchara. No se perturbe por eso. No se incomode por eso. Sencillamente, usted sienta la confianza de que así usted crea que Dios no le está escuchando, Dios le está escuchando. Sienta esa confianza. Viva en esa perspectiva. Jonás, en estos versículos está citando el Salmo 120, versículo 1. También está citando el Salmo 130, versículo 1. También está citando el Salmo 18, versículo 4 al 6. Vamos a mirar uno de los que le acabo de decir. Vamos a mirar uno. Miren el 130, versículo 1 lo que dice. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Dice el salmista. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Eso estaba haciendo Jonás. Citando salmos. Citando unos salmos para recurrir al Señor Dios Todopoderoso. Él conocía la palabra. Él estaba ahí. Miremos otro. Mire el Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia. Jonás estaba en angustia. Y él me respondió. El Señor, él sabía que el Señor estaba atento. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Y ya viene otra circunstancia del salmista. Jonás estaba citando los salmos. Jonás sabía que Dios lo estaba escuchando. Miren lo que dice del versículo 3 y el versículo 4. Jonás reconoce que la prueba que está atravesando viene de parte de Dios, que Él levanta y aquieta las tormentas, que Dios está usando las pruebas para trabajar en el corazón de Jonás, en el corazón egoísta de Jonás. Miremoslo en la palabra del Señor, versículo 3 y 4. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué está diciendo Jonás? Se está colocando en su posición. Él no está mirando absolutamente nada. Solamente está mirando, está clamando en su angustia, pero su corazón es egoísta. Habla de él solamente. Habla de lo que él está sufriendo. Ese es el corazón de Jonás. Un corazón egoísta. Jonás reconoce que la prueba viene de parte de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso es el que levanta y aquieta las tormentas. Pero Dios está usando todo esto para que Jonás entre en razón, para que Jonás cambie su actitud egoísta. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso, mi hermano, mi hermana. Muchas veces pasa de que Dios nos permite, o Dios provoca que pasemos por situaciones difíciles solamente porque Él tiene misericordia de nosotros. Y es lo que está pasando en la actualidad. El Dios Todopoderoso está permitiendo que todo lo que está pasando en este momento pase para que nosotros reflexionemos y caigamos en cuenta de cómo era nuestro actuar antes de que esto pasara. Y eso es misericordia de parte de Dios. Por favor, entendamos eso y acojámonos a su misericordia.
Seguimos con el relato, seguimos con la oración. Mire lo que dicen los versículos 5 al 7, perdón. Jonás sintió que su vida se apagaba, pero Dios sacó su vida de la sepultura. Y ahí seguimos viendo cómo Dios en su amor, en su misericordia, hace y provoca todo esto en Jonás. En estos versículos vemos cómo Jonás cita el Salmo 69, versículo 1, cita el Salmo 48, versículo 9. Miremos uno de esos salmos, miremoslo. Y leamos lo que esos salmos dicen. Salmo 69, 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Eso era lo que estaba viviendo Jonás. Exactamente eso era lo que estaba viviendo Jonás. Miren lo que dice el 48. El 48, 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de las situaciones. Qué tremendo. Qué tremendo. Jonás pensó que todo se acababa ahí. Llegó un momento en la vida de Jonás cuando estaba ahí que él pensaba que todo se iba a acabar. Pero él se acuerda de la misericordia de Dios. Él recuerda la misericordia de Dios. Mírenlo como lo dice en el versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, me recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿Y qué decía el 48, 9? Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Eso estaba orando Jonás. Jonás estaba haciendo eso. Versículo 8 al 9. Jonás, desde el vientre del pez, alaba a Dios y reconoce que la salvación le pertenece a Él, al Dios Todopoderoso. Y ahí lo dice, en el 8 y en el 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Claro, Jonás lo reconoce. Y está bien. En medio de su angustia, eso reconoció Jonás. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. No se le olvide eso. Esa es la traducción, nueva traducción viviente. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Jonás tiene una actitud de desespero dentro del gran pez. Tiene una actitud de angustia dentro del gran pez. Pero ¿sabe qué salmo no citó Jonás estando dentro del gran pez? ¿Saben qué salmo no citó? Que David lo describe y escribe este salmo y muestra la actitud que tenía David. El Salmo 51. Miremos lo que, unos apartes de lo que nos dice el Salmo 51. Miremos lo que dice. Si Jonás hubiera citado este salmo, seguramente no hubiéramos visto el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero mire que Jonás no lo cita. Miren cómo lo dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está reconociendo sus rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Está reconociendo su maldad. Límpiame de mi pecado. Está reconociendo su pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuándo Jonás dijo eso? ¿Cuándo Jonás reconoció sus rebeliones, reconoció su pecado? ¿Cuándo lo hizo? No lo hizo nunca. Estando dentro del gran pez, no lo hizo nunca. Él mostró su angustia, pero nunca mostró su arrepentimiento. Él mostró su angustia, pero nunca reconoció que había pecado. Nunca reconoció sus rebeliones. Nunca reconoció que había fallado en no ir a llevar el mensaje de misericordia que el Dios Todopoderoso le había dado. Capítulo 2, versículo 10 nos muestra que Dios soberano y misericordioso ordena al pez vomitar a Jonás en la tierra. Ahí no nos dice dónde, solamente que cayó en tierra. Y la orden viene de Dios. Viene de Dios la orden, porque todo lo dirige Dios. Mi hermano, mi hermana, si usted piensa que es coincidencia que usted esté ahí escuchando esta palabra y que esta palabra llegue a su vida, llegue a su corazón y usted dice, ay, qué coincidencia. No, es que Dios está dirigiendo todo. Porque seguramente usted también ha desobedecido a Dios. Y seguramente Dios le ha dado a usted una orden y usted no la ha querido aceptar, no la ha querido seguir. Y entonces seguramente también se ha visto envuelto en circunstancias bien difíciles. También seguramente se ha visto metido dentro de un gran pez o en una gran tormenta y no sabe cómo salir de ella. Y por eso está escuchando esta palabra. Porque Dios tiene tanta misericordia que así el ser humano no se arrepienta, pero clame en su angustia, Dios los saca de la tormenta, pero para que se siga cumpliendo el propósito que debe haber en la vida de cada persona. Porque el libro lo vamos a seguir estudiando y nos vamos a dar cuenta cómo sigue avanzando la historia en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero si está en una tormenta, si está pasando por una situación difícil, si está dentro de un gran pez, recuerde, no solamente en orar en medio de la angustia, sino también de reconocer en qué ha fallado usted, cuál ha sido su pecado. Y en confesarlo delante de Dios, pedirle perdón y suplicarle para que usted pueda seguir adelante. Recordemos lo que tenemos que salir, con lo que tenemos que salir en nuestra cabeza después de que se termine esta predicación. Y es que el Dios soberano trata con Jonás en el vientre del pez y éste reconoce su misericordia, soberanía y que la salvación solo proviene de Él, de nuestro buen Dios. Si usted sale de acá entendiendo que el Dios soberano nos saca de nuestras grandes situaciones difíciles, y entonces por eso tenemos que reconocer su misericordia, por eso tenemos que reconocer su soberanía, y entonces tenemos que reconocer que la salvación solo proviene de Él. Le doy gloria a Dios. Si usted entiende aquí que Dios es el que permite que pasen situaciones difíciles, pero además de eso que Él es el soberano y Él sabe por qué lo hace, pero además de eso que Él tiene misericordia, y además de eso que solo Él salva, gloria a Dios. La palabra cumplió su objetivo. Pero miremos, sigamos mirando cositas que son bien interesantes. Esto ocurre para una época, esto ocurre para un tiempo. Esta historia no se vivió en el siglo XX, se vivió mucho más allá, mucho más atrás. Y entonces Dios ¿qué esperaba? Dios ¿qué quería? ¿Qué reacción quería que tuvieran las personas que por primera vez estaban leyendo esta historia? Dios ¿qué quería? Dios quería que cuando la gente viera y observara esta historia, esta oración de Jonás, entendiera
que Él es soberano y misericordioso, que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y que ellos como pueblo escogido deberían mostrar el corazón misericordioso de Dios al mundo entero por medio de sus vidas, es decir, su testimonio, pese a todas las circunstancias, reconociendo que la salvación es de el Señor y era solo de Él. Ese pueblo, que ese primer pueblo entendiera eso, que el Dios Todopoderoso tenía misericordia del que quisiera tener misericordia, y que cuando uno no obedece pasan circunstancias en la vida de uno, circunstancias que lo llevan a los límites, pero que en medio de eso entendieran que Él es soberano, misericordioso, y que la salvación solo provenía de Él. Y eso es bien poderoso, bien hermoso. Bien maravilloso es eso. Pero ¿cómo podemos nosotros mirar esta oración, leer esta oración, entender todo esto y no llevarlo a nuestro buen Señor Jesús? Si no hacemos eso, se pierde todo. Porque si algo tenemos que entender es cómo vemos a Jesús en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia. Y vamos a ver pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Miren lo que dice. Desglosemos un poquito lo que dice ahí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice la palabra, pero no por obras de justicia, no por nuestras propias obras que nosotros hubiésemos hecho, sino porque, ¿cuál fue el medio que Dios usó? El medio que Dios usó fue la misericordia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero luego dice y culmina tremendamente esta carta diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así como Dios le muestra la misericordia a Jonás, llevándole un gran pez, introduciéndolo en un gran pez, el Dios Todopoderoso nos muestra su misericordia a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes en los últimos 3 domingos han visto esta imagen que está aquí. Han visto este cuadro que está aquí. Algunos lo conocen. Unos saben la historia de ese cuadro y otros no la saben. Yo les voy a contar en 30 segundos la historia de ese cuadro que está ahí. Ese cuadro lo pintaron unos evangelistas que vinieron desde Estados Unidos y llegaron a esta zona y empezaron a pintar esto con tiza. Y uno iba pintando con tiza y el otro iba evangelizando, iba contando la redención de Jesucristo. Iba mostrando la misericordia de Dios a través de esa cruz, de esa preciosa cruz, hermosa cruz, por la cual nosotros recibimos la redención, porque Cristo murió en la cruz. Debemos predicar esa misericordia, mi hermano, mi hermana. Debemos predicar a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado para perdón de pecados.
La iglesia de hoy necesita volver a predicar a Cristo y no predicar tanta prosperidad. La iglesia de hoy necesita predicar a Cristo y no tanta motivación. La iglesia de hoy necesita volver a la senda antigua y predicar a Cristo y el sacrificio de Cristo para salvación y para el perdón de los pecados. Hagámoslo. Hagámoslo, porque si no, vamos a entrar en un gran pez. Vamos a entrar en una gran tribulación. Vamos a entrar a padecer mucho. Hagámoslo, mis hermanos, mis hermanas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es un gran privilegio poderlo hacer. Unas frases finales. Dios usa las pruebas para trabajar en nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe y para que nos acerquemos a Él y hagamos su voluntad. En las pruebas conocemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando peor la estamos pasando, cuando estamos en el fuego de la prueba o en la tormenta más embravecida o en el vientre de un gran pez, somos más lo que Dios quiere que seamos. ¿Aló? Somos más lo que Dios quiere que seamos. No esperemos estar como Jonás para clamar y reconocer la misericordia y la salvación de parte de Dios. No esperemos estar como Jonás para reconocer eso, que la misericordia y la salvación provienen de Dios. El Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, de ahí proviene nuestra salvación. Pensemos si queremos tener un corazón arrepentido y humillado ante el Señor, o un corazón orgulloso que no reconoce su desobediencia y pecado. Solo una de estas dos opciones nos acerca a Dios. Nosotros elegimos. Vuelvo a leérsela porque quiero que usted entienda eso. Pensemos si queremos tener un corazón arrepentido y humillado ante el Señor, o un corazón orgulloso que no reconoce su desobediencia y su pecado. Solo una de estas opciones nos acerca a Dios. Podemos elegir. Si usted tiene sentido común, si usted ha sido tratado por Dios, si usted reconoce la soberanía de Dios, ya sabe que tiene que elegir. ¿Cómo estás orando, mi hermano, mi hermana? ¿Usted que le gusta orar? ¿A usted que le gusta acercarse a Dios en oración? ¿Cómo está orando? ¿Te postras ante Dios a reconocer tu pecado? ¿Qué estás esperando para reconocer tu pecado? Esto te acerca al Dios Todopoderoso, te aleja del pecado y por consiguiente de ese enemigo que está como león rugiente mirando a ver a quién devora. Hay que reconocer el pecado en nuestra oración. Hay que, por consiguiente, apartarnos del pecado. Porque si no, de nada sirve esto. Mis amados hermanos, yo he orado al Señor para que esta palabra llegue a su vida, llegue a su corazón. Y usted entienda que de Dios, el Dios misericordioso y soberano, proviene la salvación. Y esa salvación tenemos que mostrársela al mundo. Le doy gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres. Gracias porque tú dejas tu palabra para que nosotros podamos, bendito Dios, ser transformados por ella. Ayúdanos a ser sensibles y sencillos de corazón, para poder seguirte, Padre Santo, y para no desubicarnos del propósito que tú tienes para con nosotros. Padre amado, gracias por cada una de las personas que han estado escuchando esta palabra y te ruego, Señor, que tú hables a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hasta una próxima oportunidad.
De verdad que le doy gracias a Dios porque usted ha estado ahí, Dios le ha estado hablando. Le doy gracias a Dios porque Él usa su palabra para que seamos transformados. No se nos olvide nunca que siempre tenemos que venir a Dios con un corazón contrito y humillado de Él y arrepentidos por nuestro pecado. No solamente en desespero, no solamente desesperados, no solamente angustiados, no. Es con un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Hola, buenos días. Ambos teníamos muchas ganas de saludarlos y no nos habíamos puesto de acuerdo de quién saluda. Buenos días. Ok, nos alegra mucho saludarlos, nos alegra mucho estar, como dice la Biblia, los hermanos juntos y en armonía, así sea desde lo virtual. Un abrazo así virtual. Para todos ustedes. Acabamos de escuchar que el pastor nos habló sobre Jonás 2 y cómo Jonás en esa oración hizo la oración, pero no hubo arrepentimiento. Y la invitación es que nosotros cuando oremos busquemos la misericordia de Dios así como lo hizo Jonás, pero si haya arrepentimiento en nosotros y eso se note en un cambio de comportamiento. Y realmente hay un cambio es cuando entendemos la misericordia de Dios. Y obviamente nosotros somos privilegiados en el hecho de que conocemos la misericordia de Dios, en el hecho de que entregó a su Hijo. Es misericordia también. Entregó todo para que evidenciemos la misericordia de Él y pues obviamente nos acerquemos a ese Dios misericordioso. Y misericordia muchas veces. Pero es la verdad, tenemos un Dios absolutamente misericordioso. Bueno, vamos con nuestro reto de la semana. Bueno, listo. Acabamos el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, si usted estuvo juicioso siguiendo los retos, ya se sabe todos los libros del Antiguo Testamento. Puede fallar así como yo en alguno otro, pero ya nos corrige, ¿listo? Ok. Bueno, ¿lo digo? Sí, dale. Sale. Tú me ayudas y me Sí, equivoco. yo te ayudo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, listo, les recuerdo, son 5 libros, los primeros 5 libros son el Pentateuco, los siguientes 12 libros son los libros históricos, los siguientes 5 libros se llaman proféticos, los siguientes 5 libros son no me equivoqué, Profetas mayores y menores. pero es que no, bueno, volvamos, devuélvalo y vuelvo, ¿listo? Listo. 5 primeros libros son el Pentateuco, los 12 que siguen se llaman libros históricos, los 5 que siguen son los poéticos, es que ahorita me equivoqué. Luego siguen 5 profetas mayores y luego siguen 12 profetas menores. Y vamos con los super mega requete contra fáciles que son los 5 evangelios, son los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Son los 4 evangelios. 4, es que Sí. Ya está contando siempre a 5. de a 5 sí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos con según San Juan. ¿Listo? Recordemos que es un solo evangelio, solo que hay distintos escritores, pero es un solo evangelio. Uy, wow, mira que yo hace mucho no pensaba en eso. Todos los días aprende algo nuevo, ¿sí ven? Dios los bendiga, les amamos, queremos saber de ustedes y también el reto de la semana es para eso, para que sepamos de ustedes entre semana. Y vamos a retar a... Es una sorpresa, lo van a ver enseguida por el grupo de WhatsApp. Dios los bendiga. Recuerden, antes de que se vayan, anuncios. Ya el pastor los dio también. Martes, estudio bíblico 8 de la noche, el jueves adoración, conectados a las 8 también de la noche. El sábado reunión de jóvenes a las 4 y no puedo mostrar mi media, pero a las 4:30. Y el domingo nuevamente nos encontramos a las 10 de la mañana. Un abrazo y Dios les bendiga. Chao. Chao.